chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a trazar este tipo de blusas para poder bordarle punto nido de abeja. Pero antes, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. Este tipo de prendas es un clásico de toda la vida y generalmente lo vamos a ver en ropa infantil, ¿sí? En niños, en bebés, aunque también, por supuesto, en prendas de adulto con un estilo más folk o hippie chic. Y la persona que me pidió que analizáramos esta prenda, en realidad lo que quiere es saber hacer el patrón para luego poder bordar este punto, que realmente es muy bello. Es un punto clásico muy bello, el punto smock o punto nido de abeja. Tenemos en este caso dos prendas diferentes, no son iguales, ¿sí? La imagen es pequeña, pero vamos a tratar de analizar cada una de estas. La primera blusa tiene la manga pegada. Vemos aquí esto aquí que es un exceso de tela, ¿sí? Que se crea cuando le cosemos la sisa, ¿sí? a nuestro hombro de forma básica, de la forma común, convencional, y tenemos que darle volumen a la manga, pero independiente del punto. El punto se hace en el hombro y en la blusa, ¿sí? Tenemos una abertura que a mí me parece que no va hasta abajo, que es como tipo una abertura tipo polo, pero por supuesto eso es a gusto. La prenda no es muy amplia, no es lo que vemos normalmente en vestidos de niñas, que es muy amplia, justamente se aprovecha la amplitud que se da aquí para darle el vuelo. En este caso no lo veo así. Y como se trata de una prenda de un adulto, de una mujer, nosotros tenemos que involucrar la pinza de busto, no la de entalle, por supuesto, pero sí la de busto. En la parte superior vemos que tiene pareciera ser una tirilla, ¿sí? Y desde la tirilla sale una especie de voladito. En la parte de la manga, en la parte inferior, nosotros podemos crear el nido de abeja desde la manga o cortar, o sea que esto fuera como un puño aplicado, que se le hace el tratamiento de nido de abeja y luego se aplica a la manga. Eso por supuesto es un procedimiento de confección y es a gusto. En este otro caso, yo veo una diferencia notoria en la manga, ¿sí? No veo la amplitud que se le da cuando se le da una copa embebida o una copa fruncida. En este caso, me parece ver que es una manga raglan, o sea que la costura llega hasta aquí. Por lo tanto, la manga también tiene cosida en la parte superior el efecto del bordado, ¿sí? En la parte inferior se repite, que con el mismo concepto, como dije antes, se puede aplicar. Simplemente se hace la manga de forma convencional y luego en realidad se corta una tira 3 veces el borde inferior y se le hace el punto y luego se cose. Se le pega el volado y se cose a la manga. Esta es la observación que yo hago y en este momento voy a aprovechar para decirles que, por supuesto, cada uno de los observadores, cada una de las personas que está mirando esta prenda, tiene una interpretación diferente. Hay absoluta libertad en la creatividad. Por lo tanto, yo les voy a enseñar estas dos posibilidades y cada uno de ustedes va a incursionar un poco más, va a abrir el horizonte y tratar de generar otra cosa o modificarlo a gusto, y siempre, por supuesto, tiene que ver con las características físicas de la persona, las preferencias de esa persona y el material que yo voy a utilizar. Entonces, a partir de estas premisas, comencemos. Comencemos con la primera blusa, ¿sí? La verde, y vamos a trabajar desde un esquema que yo ya preparé, que está completo, y lo van a poder ver en el blog, recuerden siempre, en Kivita Moyo Blogspot, porque va a ser una publicación donde va a estar los dos esquemas y el video, y ustedes lo pueden descargar. Y
generar una biblioteca con los esquemas. Recuerden que esto que ustedes están viendo no son patrones, ¿sí? Esto no está en escala para que ustedes puedan eh, imprimir y cortar en la tela. Esto es una lección. O sea, imaginen que esta es una hoja de un libro que ustedes van a ir armando con fichas, ¿sí? Para estudiar. Comencemos con nuestro primer ejemplo, que se trataba de la manga común con un embebido, una manga tipo farol, ¿sí? Voy a comenzar como siempre con el básico de la blusa. El pedido específicamente era cómo transformo este patrón tomando en cuenta la anatomía femenina, o sea, el busto, dónde coloco la pinza de busto. Siempre que estamos haciendo prendas para mujeres y que estamos haciendo diseño, es importante, por no decir obligatorio, que se incluya en la transformación la pinza de busto. En cualquiera sea la transformación, la pinza de busto tiene que estar incluida, pero trasladándola, o sea, convirtiéndola en un recurso para la capacidad de busto, no necesariamente la costura de la pinza. De eso se trata la transformación. Vamos entonces al primero de estos dibujos, aquí el esquema base. Vamos a copiar el básico, se va a utilizar la plantilla que previamente he trazado a medida, he probado, ¿sí? Corregido, y lo que vemos aquí en color verde es la copia, ¿sí? Yo tengo la plantilla y aquí yo lo represento con otro color para que se den cuenta que se trata de la copia. La plantilla siempre la reservamos y yo la dejo aquí por debajo para que veamos qué es lo que le pasa, cómo vamos cambiando hasta crear otra pieza. Voy a considerar, como dije antes, la pinza de busto, pero no voy a tomar en cuenta la pinza de entalle ni la pinza propiamente ni el entalle desde el lateral, ¿sí? Porque justamente esta prenda no es entallada. Lo que vemos aquí en color naranja es el futuro o la futura tirilla. Yo aquí la he representado de forma anatómica, o sea, copiando la forma del cuello, pero perfectamente esto se podría sustituir con una tira al bies. Aquí vemos la tirilla, que es como el pie de un cuello camisero. Como son dos piezas, estas dos piezas atrapan el voladito, que simplemente es un rectángulo plegado. En ese caso entonces voy a trazar una tirilla copiando la forma que tiene el cuello base original, dándole una amplitud de 2 centímetros. Esto tiene que ser una constante, o sea, desde la curva voy a medir 2 centímetros hasta crear esta nueva curva del borde y le voy a dar 1 centímetro para el botón, ¿sí? El botón, recuerden que siempre se ubica en el medio justo de la línea del centro del patrón, ¿sí? Le doy 1 centímetro. Esta medida depende del tamaño del botón. Y voy a crear la prenda sin ningún tipo de holgura, ¿sí? Vemos aquí en el segundo paso que voy a crear líneas auxiliares que me van a ayudar a justamente transformar la prenda, a desplegarla de alguna forma, porque yo le tengo que incluir en el interior del patrón espacio para los pliegues, ¿sí? Entonces, en la sección superior donde está el hombro, de escote a sisa, voy a trazar 2 líneas auxiliares copiando justamente la caída, 2 líneas paralelas. Luego, desde el escote, ¿sí? Hacia la base, donde estaría la línea o sea, el segmento superior de mi pinza de busto, voy a trazar una línea inclinada. Esta línea podría ir aquí también, o sea, en esta parte, no necesariamente podría ir más aquí. Eso tampoco varía. Lo que sí es obligatorio que esta línea auxiliar que parte del centro del patrón en el escote hasta el vértice de la pinza de busto, sí o sí tiene que estar aquí. O sea, una de las líneas tiene que llegar aquí. Porque con esta línea estoy garantizando que estoy involucrando mi pinza de busto. Para la transformación de las pinzas, cuando se trata la pinza de busto, sí o sí la línea tiene que tocar el vértice. En este caso coincide con también el vértice de la pinza de entalle.
¿sí? Y justamente voy a tomar esa posibilidad, ese recurso, y desde ese punto voy a trazar una línea perpendicular hasta el bajo. Vamos a cortar por esta línea auxiliar y movemos en bloque toda la parte superior, ¿sí? Cerrando la pinza de busto de esta forma, ¿sí? Trasladando la capacidad al escote. Luego voy a cortar por esta otra línea y voy a separar la pieza central aproximadamente 6 centímetros en este caso. Y ahora tengo que darle la amplitud en el resto del escote, incluyendo la parte superior con el hombro. Entonces, en el primer movimiento voy a tomar las 3 piezas superiores que ahora vemos en color azul, cortando por esta línea en diagonal y girando, ¿sí?, el patrón, abriéndolo aproximadamente 6 centímetros, ¿sí? Esta medida, por supuesto, es aleatoria, depende de cada patrón. Y una vez más, cortamos por las otras 2 líneas que restan en el escote y también vamos a separarlas. Entonces, le hemos dado amplitud tanto en el escote como en la sisa. Podemos darle en el bajo una amplitud, ¿sí? Puedo darle la amplitud que deseo, puedo darle más o menos, si quiero que parezca como un vestidito. Y de esta forma he ampliado la parte de la blusa propiamente y la parte del cuello. Esta medida que yo les doy, 6 centímetros, es aleatoria, puede ser aún más. Lo que sí debo tener en cuenta, ¿sí?, es que esta medida, cuando yo tome la medida de aquí, tiene que ser por lo menos 3 veces la medida del escote delantero, por lo menos, ¿sí? Si quiero puedo hacerlo más grande aún, ¿sí? Si quiero puedo esto girarlo aún más, ¿sí?, y que quede prácticamente recto aquí arriba. Eso depende de lo que yo esté buscando y por supuesto el material, porque las telas cuando se pliegan no es lo mismo una tela muy densa o muy pesada que una tela muy liviana como una gasa, como una seda. Entonces eso va a variar también. Siempre tengan en cuenta que yo con 3 veces la medida que tenga es suficiente para los pliegues. Como se trata de una prenda que llevaba pinza de busto y que además es para un adulto, no necesitamos que sea extremadamente grande en la parte inferior, porque obviamente no es lo mismo una niñita que una persona. La mujer generalmente no le gusta tener prendas muy amplias que nos dé como más amplitud en el cuerpo. Eso también es a gusto. Eso lo vamos a ver en la prueba. Cuando yo esté trazando este patrón, cuando estoy haciendo esto y diagramando los centímetros y considerando el tamaño, esto es un prototipo, es un proyecto. Cuando lo pruebo en tela, voy a verificar si las medidas que tengo eran lo que quería. Por supuesto, ustedes no van a hacer el cuello, no van a bordarle el esmog. Sencillamente van a fruncir con un hilván y van a fijarse si es lo que están buscando, si es lo que quieren. La prueba se hace en una tela similar. ¿Qué quiero decir? Si yo voy a trabajar en gasa, yo no voy a probar esto en un denim, en un jean. Les estoy dando un ejemplo exagerado, pero para que tengan en cuenta lo que digo. Tienen que buscar una tela económica, ¿sí?, alternativa, pero que tenga las mismas características del género que voy a usar. Cuando yo verifico entonces que esto es lo que yo quería, 6 centímetros, está bien. Entonces sí, esto es un patrón. Mientras tanto, estamos haciendo un proyecto, ¿sí? Estamos diseñando. El diseño nunca es un patrón, es un dibujo. En este caso técnico, pero es un dibujo, ¿sí? Para la parte posterior tenemos el mismo procedimiento. Aquí tenemos contemplado el cuello, lo he copiado, ¿sí?, a la pieza trasera de la básica, no le he dado holgura y no he tomado en cuenta la pinza de entalle, o sea, la prenda es totalmente recta. Como no tengo la pinza de busto, entonces el trazado de las líneas auxiliares es un poco distinto. De todos modos, tengo el punto ancla en el vértice de la pinza que tengo, aunque es la pinza de entalle.
Entonces voy a trazar en el hombro las líneas que van a estar levemente inclinadas hacia arriba porque ¿qué pasa? Tengo un escote mucho más pequeño y más alto, ¿sí? Entonces las líneas van dirigidas hacia arriba pero siempre hacia el escote porque es donde tengo que ampliar. Esta línea que originalmente estaba en el segmento de la pinza de busto la voy a ubicar en esta línea que está en ángulo recto hacia el vértice de la pinza de entalle. La hice quebrada justamente para que se pueda trazar cómodamente. Luego voy a trazar una línea inclinada hacia el escote en esta posición que se conecta con la otra línea, dejando aquí un espacio. Recomiendo que dejemos este espacio. Por supuesto, pueden ponerlo aquí, pero esto me ayuda luego al trazo del cuello, ¿sí? El escote. Y la última línea es la que voy a trazar desde el vértice de la pinza de entalle hacia el bajo porque esta línea me va a permitir ampliar la parte inferior del patrón. Siguiendo exactamente el mismo procedimiento voy a separar, ¿sí?, las piezas girando esta otra pieza, o sea, selecciono las piezas que están en color azul y voy a girar, ¿sí?, más o menos ampliando. Esto lo voy a ir cotejando y luego que separo por esta línea voy a separar las otras piezas abriéndolas de esta forma 6 centímetros, como vemos aquí. Y de la misma forma voy a tomar esta otra pieza y voy a separarla, como vemos aquí, 6 centímetros. Y luego voy a ampliar en la parte inferior la medida que le di, por supuesto, a la delantera. También tengo que verificar que esta medida tenga 3 veces la medida del escote. Puede ser que sea mayor, porque ¿qué pasa? El escote trasero es diferente, es mucho más pequeño que el escote delantero, entonces es muy probable que esta medida se parezca más a la delantera que a la parte posterior. Eso no importa porque yo puedo llevar, ¿sí?, parte del hombro hacia la delantera porque no tenemos aquí un cuello, no tenemos una terminación tradicional. También recordemos que la parte de la tela de aquí arriba no se va a ver, va a estar cubierta por el bordado. Para la manga voy a tomar, por supuesto, la manga base, la manga básica que está totalmente trazada a partir del básico, siempre recuerden eso, y voy a elevar en la parte superior 3 centímetros para darle espacio para los pliegues y también voy a trazarla recta. ¿Dónde está la línea punteada? Sería la mitad de la manga. Le voy a dar desde ese punto hacia abajo 10 centímetros. Por supuesto, recuerden las medidas, ustedes las pueden variar según sus preferencias. Voy a trazar líneas auxiliares aquí. Bueno, imaginen que trazamos las líneas, no están aquí. Imaginen, ¿sí?, que hacemos 2 líneas auxiliares y vamos a cortar por esas líneas separando en la parte superior 3 centímetros y en la parte inferior 8. ¿Sí? Puede ser más o menos. Yo aquí le estoy dando un espacio bastante considerable para pliegues y frunces, con la amplitud y con la altura. Los patrones finales se verían más o menos así, ¿sí? Tendría entonces la delantera con el cruce, este es el centro del patrón, ¿sí? Tengo que tener 1 centímetro para el botón y 4 para el cruce, o sea, la vista. Esto sería 5 centímetros. En mi caso, puede ser más, puede ser menos. También podríamos ponerle una vista agregada falsa. También podríamos directamente ser que fuera una blusa toda entera y en lugar de tener el cruce en la delantera tuviera una abertura en la parte trasera con un botoncito como una abertura lágrima, o podríamos ponerle varios botoncitos, ¿sí? Por supuesto tenemos que tener una abertura para que pase la cabeza porque luego de hacer el bordado se achica el tamaño justo de el cuello básico, ¿sí? También tenemos la parte posterior que está aquí. Teóricamente en este modelo tendría aquí el doblez y la manga. Tenemos las 2 piezas para el cuello anatómico, ¿sí? Lo puse en 2 colores para que vean que hay que cortar 2 piezas. Y esto sería la tira, el rectángulo, para que fuera el volado que es plegado o con pliegues, ¿sí? Le di 8 centímetros, 4 una vez que está doblado. Y consideré una vez más el número mágico, 3. 3 veces el contorno del cuello de la persona o el cuello terminado y vamos a plegarlo hasta que obtenga la medida real.
Pasemos a la segunda opción, que diría que es la que más comúnmente hemos visto y es la que se utiliza mucho para hacer justamente las blusitas o las camisitas para las niñas, ¿sí? Los vestiditos para los bebés. Se trata de la manga raglan. Entonces nosotros vamos primero a analizar y crear nuestra manga raglan y luego sí vamos a hacer la transformación de la manga y el cuerpo justamente para darle la forma. Tenemos aquí el esquema terminado que, como les dije antes, lo van a ver en la publicación en el blog, que van a poder descargar y verlo ustedes, tener el archivo en sus dispositivos. Vamos a analizar entonces el trazado de la manga raglan. Esto ustedes lo pueden usar para cualquier otra prenda, independientemente del diseño. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo la manga posicionada de determinada forma que hago que coincida la parte superior de la copa con la parte superior de la sisa, ¿sí? Porque esa parte es lo que estaría conectada. Pero vean que aquí por debajo se superponen, o sea, hay una divergencia, porque en realidad nosotros vamos a tomar del cuerpo del patrón la parte superior y se la vamos a incluir a la manga. Voy a separar el patrón, ¿sí? Unos milímetros, y vean que hay dos puntos en color rojo, que es el punto de coincidencia. ¿Cómo lo determino? Yo tengo colocada la manga en esta posición, que es donde debe estar cuando voy a hacer el trazado. Pero si yo la espejo o la reflejo hacia el otro lado, ¿sí? De esta forma, siguen conectados los puntos. Pero si yo hago que la manga recorra la curva del bajo sisa, veo que las dos curvas, tanto en la manga como en la sisa, coinciden. O sea, cuando yo vaya a coser la manga, van a empalmarse perfectamente, independientemente de lo que pase de aquí hacia arriba, o sea, de la copa. Es importante que yo tome el punto justo de la curva más pronunciada del bajo sisa como punto de referencia y luego mida la misma medida en la manga y coloque el punto de conexión, que en este caso es rojo, ¿sí? Y haga que coincidan de esta forma para luego enfrentarlos, o sea, girarlo hacia el otro lado, siempre manteniendo conectado ese punto, y a partir de allí entonces tengo la posición correcta para luego diseñar mi manga raglan, que puede tener aquí la forma que yo desee. Lo que importa en realidad es que se conecte la manga al patrón desde este punto, porque luego aquí simplemente coso el hombro hacia la parte superior de la blusa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seccionar el escote y parte del escote y el hombro se van a ir hacia la manga, y así es como se traza la manga raglan. Aquí vemos una diferencia importante, o sea, no coincide el centro y borde superior en la copa con la posición del hombro en su caída, porque recordamos que la manga básica tiene un espacio extra dado, adjudicado en el trazado para el embebido, algo obligatorio, porque recordemos que aquí hay una articulación. Tenemos que darle la holgura para el movimiento del brazo, que es uno de los movimientos más complejos que tiene el cuerpo, la articulación del brazo. Entonces, no va a coincidir. En este momento no nos importa, lo vamos a tomar en cuenta justamente con esa inclinación, con esta diferencia, porque esto luego va a pasar a la transformación, ¿sí? Si yo trazo la manga raglan, le voy a dar un largo más o menos aquí y voy a copiar el bajo curvo de la copa original, pero a partir del punto ancla o el punto de conexión voy a trazar una línea hacia el escote, ¿sí? Y más o menos una tercera parte del recorrido, más o menos ahí, y como les dije antes, hay que tomar en cuenta que la línea llegue hasta el punto que marca la manga. Tengo aquí entonces el trazo de una manga raglan básica. Aquí a un lado tengo trazada la manga, pero también quiero mostrarles que para trazar el cuerpo voy a tomar en cuenta esa línea que determiné que va a estar la manga y voy a copiar, es importante que se copie esta parte, ¿sí? Tal cual como está, y luego el resto de la pieza.
voy a trazar dos líneas auxiliares a la manga. Una desde la mitad del espacio que determiné, quiebra justo donde está en la unión de la manga base con el cuerpo base, y allí una línea paralela a la línea del borde externo, ¿sí? Como vemos aquí. Y esta línea es la línea que divide la manga en dos en el ancho. Y luego desde ese punto de quiebre hacia el extremo de la manga base, ¿sí? Donde estaría el punto mayor de la manga base, una nueva línea. Y para el cuerpo voy a trazar desde el inicio del nuevo escote, determinado por el trazo de la manga, una línea auxiliar hacia el vértice de la pinza de busto y luego una línea hacia el bajo. Como hicimos con el otro caso, aquí no se toman en cuenta los entalles, ¿sí? El largo yo lo di aquí, puede ser mayor si lo quiero, de hecho hasta podría ser un vestido, ¿sí? El largo es a gusto. Aquí con las piezas recortadas podemos ver más claramente cómo son las líneas, ¿sí? Es una línea quebrada y una línea que va hacia el extremo del, justo el punto saliente, y aquí vemos las dos líneas auxiliares. Lo que voy a hacer es separar los centímetros necesarios, ahora lo voy a hacer sin medidas, y luego voy a tomar esta pieza y la voy a girar hasta que quede totalmente recta, de esta forma. Lo que acabo de hacer es trasladar la pinza que originalmente tiene una manga raglan a el interior del patrón, o sea, le he dado largo aquí. Como esto luego van a ser pliegues, este extra en el largo que tiene el patrón va a ser la capacidad para la articulación de el brazo. Si es una tela plana, nunca jamás hay que eliminar la pinza que se genera originalmente aquí. O se hace una pinza, o se hace un recorte, o se traslada a pliegues aquí, como hice yo ahora en este momento, que está en el interior. Pero tiene siempre que estar tomarse en cuenta, a menos que la manga sea de punto o elastizada. Con el patrón del cuerpo voy a hacer lo mismo, corto por la línea auxiliar, cierro la pinza de busto y luego separo la medida que yo considere necesaria. En este caso, ¿sí? Lo vemos de esta forma, está separado. No vamos a tomar en cuenta este piquito del patrón, no lo voy a tomar en cuenta, lo voy a dejar, ¿sí? Esto por supuesto, yo lo puse aquí de forma aleatoria, esto por supuesto puede ser mayor, cuanto más amplíe yo esto, ¿sí? Que llegue hasta acá, más pliegues voy a tener y más amplitud en la parte inferior, ¿sí? Lo mismo pasa con la manga. Exactamente como hice en el otro caso, yo voy a medir la suma de esta medida más esta otra medida, tiene que ser 3 veces el escote. ¿Por qué tengo que incluir la manga? Porque la manga se robó parte del escote al convertirla en manga raglan, ¿sí? Por eso hay una variación interesante. La manga en este caso yo la hice de esta forma, pero puede ser más amplio. Yo le puedo dar más amplitud para luego hacer el efecto inferior del volado o cortar por aquí y luego agregar el volado aparte. Para la parte posterior voy a trazar la manga raglan exactamente con la misma premisa que hice la parte de la delantera. O sea, voy a hacer que esta medida coincida con esta. Tienen diferente forma, pero deben medir lo mismo. Les hago aquí una animación, ¿sí? Es exactamente igual que la delantera. Voy a medir que coincida y luego voy a espejar, o sea, reflejar, justo haciendo coincidir este punto y haciendo que la parte superior de la manga se conecte, toque la sisa. Aquí vamos a ver la diferencia que tenía la delantera, pero con una salvedad. No voy a tener la altura que tiene la delantera. Esto es normal en la manga básica, porque en la manga delantera vamos a darle más el espacio para el embebido que en la parte posterior. Y la articulación del hombro va hacia adelante, siempre en el cuerpo. Por eso es que se coloca el embebido más hacia adelante que hacia atrás. Esto después no va a haber diferencia porque obviamente vamos a hacer la transformación. Como hicimos con la delantera, vamos a trazar la manga con el largo deseado.
voy a trazar la línea inclinada tomando en cuenta la curva de la manga base, ¿sí? La copio, aquí está en azul. La retiro para que veamos entonces el trazo del cuerpo, que va a ir justamente hasta este punto. Luego copia el resto, no vamos a tomar en cuenta el entalle. Vamos a trazar las líneas auxiliares. En la manga, exactamente igual que la delantera, va a ir la línea hasta el punto de unión de la manga base, ¿sí? De la sisa y la copa. Ahí quiebra y traza luego una línea perpendicular con el borde central de la manga base, y desde el quiebre hacia el punto saliente de la copa voy a trazar la segunda línea auxiliar. Para el cuerpo voy a tomar la mitad del resto del escote y desde ahí voy a trazar una línea inclinada hacia el vértice de la pinza de entalle y de allí una línea perpendicular hacia el bajo. Voy a agregar una segunda línea que va desde el vértice hasta el punto de conexión de la manga, como está aquí. Tengo aquí más claro los patrones recortados y de la misma manera comienzo con la manga, la voy a separar la medida que sea necesaria. Ahora lo hago de forma aleatoria y voy a cortar por la línea pequeña para mantener una línea recta en el centro de la manga. Hasta aquí sería el doblez. Y luego voy a hacer exactamente lo mismo con el cuerpo. Corto por las líneas auxiliares, separo el espacio que determino y luego voy a cortar por esta línea para llevar hacia afuera, elevar un poco, ¿sí? La parte de la espalda, no mucho, para que lo estoy incluyendo un poquito más de amplitud para luego en la sumatoria llegar al objetivo, ¿sí? De la amplitud necesaria. Aquí lo podemos ver mejor. Por supuesto, yo puedo inclinar un poquito más en la parte inferior y darle más vuelo. Esta medida tiene que tener una coincidencia con la delantera, ¿sí? Tratar de que gire tanto de un lado o del otro, puede ser más, puede ser menos. Eso depende, por supuesto, de mi gusto y de la cantidad de tela. En este caso, aproximadamente le he dado a la separación 9 centímetros, ¿sí? Pero puede ser más, puede ser menos, ¿sí? Si ustedes quieren darle más vuelo en la parte inferior, simplemente giran de esta forma y le doy más vuelo en la parte inferior, pero no agrando mucho la parte del escote. Para este caso tenemos la misma premisa. Vamos a hacer las pruebas y vamos a verificar si es mucho, si es poco, los largos, bueno, la modificación que sea necesaria, ¿sí? Recuerden que aquí el patrón de la manga está con la manga raglan básica. Yo puedo hacerla, como hice acá, más recta o más abierta. Eso también es a gusto. Listos los patrones finales, entonces vamos a unir la parte posterior y la delantera de la manga por el centro para crear una única pieza, y entonces tendríamos la parte trasera, manga y frente, ¿sí? O delantera, back, slip, front, y esto que vemos aquí es el voladito, porque repetimos lo mismo, el cuello con el voladito. Podemos ponerle el cuello anatómico de la otra opción o directamente pegar el cuello de voladito en el borde y luego con un bies tapar la costura, es otra opción. Esto por supuesto es a gusto y hay que probar. Y ya después, a partir de ahora, vamos a hacer el bordado, que eso ya es una técnica aparte. Tenemos entonces la opción 1 y la opción 2. Como les dije antes, tienen los esquemas en la publicación del blog. Si tienen alguna duda en el proceso de esta transformación, por supuesto, déjenmelo en los comentarios. Pueden dejar también sus sugerencias. A mí me encanta leer los comentarios, siempre. Me gusta muchísimo interactuar con ustedes. Hagan pruebas, ¿sí? Prueben en una tela económica. Las pruebas no solamente nos sirven para verificar si nosotros estamos diseñando la prenda indicada o tenemos las medidas correctas, sino que cuando yo estoy aprendiendo, eso es práctica en el trazado y práctica en la confección. Antes de despedirme, los invito a que visiten periódicamente mi blog kivitamoyoblogspot.com. Eso a mí me ayuda muchísimo. Los invito a que me sigan en mis redes, que se suscriban a este canal, que compartan este video y que me regalen sus lindos likes. Así que bien amigos, la lección termina aquí. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.